i de part d'un jutge, que és la cosa més greu. Tenim l'oportunitat de parlar ara amb Ana Isabel Bernal. Ella és periodista, ha vingut algunes vegades al programa, professora de la UOC i absolutament implicada en casos d'activisme feminista. Ana Isabel, bon dia. Bon dia. Ana Isabel, ahir vaig llegir un article que vas publicar en el que deies: nos queda leer bien la sentencia, pero el mensaje ha sido claro. No hay violación, solo abuso sexual y 9 años de condena. Han pasado unas horas, no sé si has tenido tiempo, realmente son muchísimas páginas, son 370, de las cuales 236 se dedican al voto particular de uno de los magistrados. ¿Qué otros mensajes, Ana Isabel, otras lecciones sacas tú de esa sentencia? Bueno, podemos sacar muchísimas, sé que el tiempo es breve, pero yo diría principalmente dos. Una, que perpetúa varios de los mitos de la violencia sexual, mitos de la cultura de la violación. Y por otro lado, lo más inquietante es que a partir de ahora, ¿qué vamos a considerar por agresión sexual? Porque ayer era la gran pregunta, ¿no? La clave ha estado en esos dos conceptos, en el concepto de violencia y en el concepto de intimidación. Bueno, lo chocante es que vas leyendo durante todo el rato la sentencia y realmente lo que se está describiendo es una violación. Sí. El choque llega cuando llega el momento del fallo y es ahí donde no se reconoce, ¿no? Según ellos, ¿no? Se basan en jurisprudencia, pero ha sido la ocasión para poder cambiar esa jurisprudencia. Ya sabemos que las leyes, y bueno, en el caso catalán lo estamos viendo a diario, no es 2 más 2, no es una ciencia exacta. Y por lo tanto están en base a la interpretación. Y en este caso, la verdad que se ha incurrido en otro caso flagrante pues, de justicia patriarcal. Ana Isabel, efectivament, la sensació, llegint la sentència, és que quan es llegeixen els fets provats, tu tens tota la sensació que aquests fets provats estan descrivint el que és una violació. I, en canvi, la condemna no és per violació. I segurament aquest abisme és el que ahir va treure milers i milers de persones, milers de dones, sobretot, però també d'homes, al carrer. Claro, ayer todo el mundo salió a la calle, es normal, ¿no? Porque estamos absolutamente convencidos de la injusticia que se está produciendo en este caso. Ayer mismo la magistrada Vicky Rosell se manifestaba así, ¿no? Decía y concluía que no era un abuso, que era una violación después de la lectura de la sentencia. Como digo, aquí hay dos aspectos claves. Uno, el de la violencia, y otro que se refiere a la intimidación. En el caso de la violencia, si estamos leyendo la sentencia, hay un párrafo, no sé si por ahí es por donde lo justifican, en el que hablan de un eritema vulvar, como diciendo de que no ha existido una lesión vaginal profunda, pero sin embargo, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Y ayer mismo hablaba con muchísimos terapeutas, con muchísimas psicólogas, con médicos forenses, está acreditado que en el momento que se entra en ese proceso de bloqueo, que incluso en la propia sentencia se reconoce, lo reconocen los magistrados, el cuerpo puede reaccionar de dos formas, o bien como un acto de parálisis o bien como un acto absoluto de relajación, lo cual justifica que en muchísimas violaciones no haya lesiones de ese tipo y por lo tanto la violencia no llegue, ¿no?, a quedar demostrada en cuanto a uso de fuerza. Eso por un lado. Y por otro, el concepto de la intimidación. La propia sentencia dice que estaba acorralada, que estaba atemorizada y que estaba sometida. Entonces, a partir de ahora, el concepto de sometimiento no se va a considerar como un concepto de intimidación. ¿Qué más nos van a tener que hacer a las mujeres para que realmente una agresión sexual se considere un acto violento e intimidatorio? ¿Acabar como Nagore o los casos de Diana Kerr? ¿No? Esa es la gran pregunta a partir de ahora que realmente nos deja a las mujeres vendidas en la justicia. I sota el teu criteri, Ana Isabel, el debat, és a dir, això jurídicament veurem quin recorregut té, sembla que tothom ha anunciat, les parts han anunciat recursos i òbviament pot ser que aquesta sentència sigui corregida en un sentit o en un altre, però aprofitar el debat públic, el debat jurídic, el debat social, cap on creus que haurien d'anar les coses? Perquè ja són unes quantes veus davant la gran pregunta, no? Què s'ha de considerar violència en un cas de violació en el segle XXI, per entendre'ns avui en dia? És el moment de reformar aquest Codi Penal sobre aquesta qüestió, d'obrir aquest debat?
Claro, sería fundamental una reforma del Código Penal. Sobre todo estamos hablando de un tipo de agresión que nos sucede a nosotras, ¿no? Que nos sucede a las mujeres, y si estamos hablando de que vamos a crear un Estado de Derecho basado en nuestra Constitución y en nuestra igualdad, ¿no? Tenemos ahí ese artículo 14 de la igualdad, y aquí se está produciendo una desigualdad, insistimos, bastante destacada. Recuerdo precisamente el año pasado que además se produjo una sentencia por verano de 2017 en el que un juez condenaba a un familiar que había estado abusando de una menor entre los 5 y los 10 años, y decía que la menor no había opuesto resistencia, ¿no? ¿Cómo se pueden dar ese tipo de sentencias en este país? Precisamente los términos de agresión y de abuso sexual afectan a menores y a mujeres. Mujeres que, según datos del Ministerio del Interior, en España se sufre una violación cada 8 horas. Y nos encontramos con que la justicia a día de hoy está actuando de esta manera. Como dices, nos cabe por un lado los recursos, a ver cómo termina esto, pero por otro lado se hace necesaria una reforma del Código Penal, se hace necesaria una reforma de las leyes y, sobre todo, de forma urgente, una formación sobre las violencias machistas que nos afectan en toda la judicatura, ¿no? En jueces, en fiscales, etcétera, porque realmente así no se puede seguir, porque se da impunidad a la agresión. Creus que també és el moment de parlar de si cal més formació en perspectiva de gènere en el món jurídic, per exemple? Sí, o sea, es fundamental. Se ve, ¿no?, esa deficiencia. Hay asociaciones como Women's League, ¿no?, que anualmente hace incluso un balance de cómo está desarrollándose la justicia patriarcal, que bueno, le llamamos justicia patriarcal, pero en sí es injusticia, ¿no?, realmente el término que tendríamos que utilizar, en el que se está produciendo una vulneración de los derechos de la mujer como una cuestión de derechos humanos, ¿no?, que muchas veces deja de situarse en este contexto, y las violencias sexuales están enmarcados en ellos. Anna Isabel, una duda que aquest matí, preparant el programa, ha sigut tema de debat, no? És a dir, en altres sentències per casos de violació, entenc que tu en deus conèixer unes quantes, sempre aquest factor de la violència física ha estat imprescindible perquè el delicte aplicat en una condemna final sigui la de la violació i no la d'un abús sexual, perquè aquesta és la qüestió, no? És a dir, amb la tipificació del delicte tal com està, es podia dictar una altra sentència? Ayer estuve hablando con varias compañeras que analizan, ¿no?, este tipo de casos, y me dijeron que son pocas, ¿no?, que realmente sigue ese falso mito, aunque se reformó en el Código Penal, sigue ese falso mito del uso de la violencia o de la intimidación. Lo que pasa es que no está especificado hasta cuándo. También tenemos que tener en cuenta que hay una letra pequeña, ¿no?, en todo esto, y es que, por ejemplo, el propio concepto de intimidación, del que se estaba hablando ayer, se utiliza pues como un preaviso, ¿no?, como una amenaza anterior. Sin embargo, para nosotros el concepto de intimidación, que 5 hombres te acorralen el doble de tu tamaño, que son 5 tiarrones auténticos de 27 años, que te acorralen en un portal, no se considera, ¿no? Socialmente, el concepto de intimidación es mucho más amplio de lo que se recoge en el propio Código Penal. Pero sí es cierto que ha existido, como antes mencionaba, muchas sentencias en las que no se han reconocido casos de violación precisamente porque no había lesiones, por ejemplo, vaginales, y no, es que eso evidencia una falta de comprensión sobre los procesos de reacción psicológica de las situaciones de bloqueo, aunque, como decimos, paradójicamente en esta sentencia se hace mención a ello, de cómo la víctima fue sometida, de cómo la víctima actuó en vez del raciocinio, ¿no?, pues la parte primitiva del cerebro y la parte instintiva, ¿no? Y eso está recogido, ¿no? Es lo llamativo, que después el fallo es totalmente contradictorio con lo que se expone a lo largo de lo que desarrollan los magistrados. Ana Isabel, para acabar, empezábamos con estas grandes manifestaciones ayer, casi espontáneas, convocadas a través de las redes sociales. Seguramente no se entendería esta reacción en la calle sin el 8 de marzo que hemos pasado, sin el Me Too, sin la sensibilización que hay en estos momentos alrededor de todos estos temas. ¿Crees que hay un caldo de cultivo en este sentido positivo para desarrollar ahora este debate? En primer lugar, creo que es fundamental, obviamente, que sin ese 8M previo, ayer no hubiesen estado en las calles de la manera, ¿no?, que estuvieron. Aunque otras ciudades, como por ejemplo yo estoy ahora mismo en Málaga, creo que fue relativamente flojo comparado con la convocatoria del 8M. Pero yo insisto mucho, lo que se ha producido es una respuesta patriarcal a ese 8M. Normalmente después de cada ola, normalmente después de cada momento de auge del movimiento feminista, viene una reacción patriarcal contundente. Eso a lo largo de la historia se puede demostrar, y esta es esa reacción patriarcal.
realmente yo me quedo con el movimiento de unión de todas las mujeres, de que estamos juntas, de que vamos a una, porque hemos asumido cómo las violencias sexuales nos afectan a todas, que es algo diferente, que es algo que supera totalmente las diferencias que existen entre nosotras. Y creo que ese movimiento popular, ese movimiento en la calle, puede llegar a producir un cambio social contundente en el futuro y que eso llegue, como no, a la propia judicatura en España, que hace muchísima falta. Ana Isabel Bernal Triviño, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui als matins des de Màlaga. Tindrem oportunitat segurament de continuar-ne parlant perquè, com deies, aquest cas no s'acaba aquí, hi han anunciats diversos recursos i hi haurà un debat obert seguríssim. Gràcies, Ana Isabel. Exacto. Nada, gracias. Bon dia. Bon dia. De fet, és un tema, Pere, que avui és a tota la